y darnos una bienvenida al resto de la gente que está acá. Y además le pido también al resto de los invitados que por favor pongan en silencio sus micrófonos. Cuando quieran hacer una pregunta, cuando quieran hacer una pregunta, dan un espacio para las preguntas al final del webinar para que podamos generar un espacio de discusión, pero mientras tanto, por favor, pongan en silencio sus micrófonos para que se pueda manejar bien la presentación, ¿ya? Álvaro, quedamos atentos. Recuerda que hay que bloquear el micrófono. Aló, buenos días. Hola, Álvaro. Aló, ¿sí? Sí, te escucho. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por unirse a este webinar y me gustaría darles la bienvenida. Bueno, mi nombre, como dice Cristiana, es Álvaro Ide. Muchos de ustedes ya nos conocemos. Yo soy el director regional de Antalis para Latinoamérica. Y bueno, feliz nuevamente de continuar con este ciclo de charlas donde podemos compartir. Así es que creo que esta nueva iniciativa que hemos llevado adelante está dando resultados, está teniendo la convocatoria y el entusiasmo de este equipo de personas que hemos trabajado para poder llevarles a ustedes este conocimiento y no solamente compartir conocimiento, sino que también generar una instancia de conversación. Hemos visto en los webinars anteriores que se ha creado instancias de poder compartir experiencias, instancias de poder comentar. Y lo bueno de esto es que estamos uniendo eh, clientes de distintos países y hoy día tenemos conectados a clientes de Chile, Perú y Bolivia, cosa que lo hace más enriquecedor todavía en que podamos compartir y poder comentar algunas de las cifras o aprendizajes que podemos compartir en esta presentación. En este caso específico vamos a continuar dándole mucho énfasis a lo que es el cambio, cómo nuestra industria está en proceso de cambio y cómo nosotros nos hemos ido adaptando al cambio con visión de cifras y qué es lo que está sucediendo a nivel mundial. Y que podamos hacer este intercambio de ideas, comentarios y experiencias de cómo estamos nosotros abordando esos cambios. Creo que es algo crucial, es fundamental para el futuro de nuestra industria y nosotros somos los responsables, nosotros somos los representantes de la industria, cada uno de los que está conectado aquí. Así es que feliz de que se dé esta instancia, feliz de poder convocar a parte importante de la industria y feliz de que podamos compartir experiencias, datos e ideas. En esta presentación hay datos bien concretos, consejos y tendencias muy claras que al menos nos deberá hacer pensar en qué oportunidades de cambio y qué oportunidades de negocio se nos pueden presentar en el futuro de nuestros negocios. Así es que, sin más que eso, quiero agradecerles nuevamente e invitarlos a aprovechar la información, aprovechar los estudios que se van a compartir aquí. Son estudios que se hacen en forma habitual dentro de la industria gráfica a nivel mundial, con datos concretos y personas que tienen mucha experiencia en este tipo de estudio que se ha hecho por un largo tiempo ya dentro de la industria. Así es que saquémosles el mayor provecho y para eso José Bodet, que es gerente de todo lo que es el área de servicios de valor agregado y del área de insumos dentro de Antalis a nivel de Latinoamérica. Él ha hecho un compendio de todos estos estudios y aprendizajes y la idea es que él pueda compartir con nosotros estos aprendizajes y de forma resumida y muy práctica. Y creo que realmente está llevado de forma muy sencilla para que podamos seguirlo y sacar unas buenas conclusiones. Así que sin más, no me quiero extender más,
quiero darle la bienvenida a José para que pueda empezar a compartir esos conocimientos con nosotros. Muchas gracias y que tengan buen día. Muchísimas gracias, Álvaro. Muy buenos días a todos. Vamos a entrar de lleno en esta presentación y aquí quise ser provocador para despertar su interés y podemos ver la situación de dos maneras. Esta primera, que cambiar o morir, porque la verdad que sí, el cambio no es una opción, no solamente es para nuestra industria gráfica, sino que vemos que finalmente todos los sectores de la economía están cambiando y esos cambios se van acelerando también. Lo importante es entender finalmente qué tenemos que cambiar, por qué tenemos que cambiar y finalmente cuáles serán los frutos del cambio. Porque todos los cambios son dolorosos y por lo menos requieren de una recompensa al final y también de esto vamos a conversar. Hay muchos datos, como dice Álvaro, en este estudio que es de la consultora Casals, una consultora española, que reúne datos de todos los continentes. Este estudio es mundial, fue publicado en febrero de este año, por lo tanto tiene pocos meses. Obviamente son datos pre-COVID-19 y por lo tanto hay que tomarlo en consideración. Y lo que dice Casal es que la verdad se dio cuenta que lo que pasa en Estados Unidos, en América Latina, en Europa, en Asia, es muy similar y por lo tanto las tendencias son las que yo le voy a presentar a continuación. La buena noticia es que, como en todo periodo de crisis, es ahí donde tenemos más oportunidades que nunca y la gráfica sí que lo tiene. Vamos a tener tres bloques importantes en esta presentación. Primero, datos duros de cuáles son las tendencias en crecimiento o decrecimiento del sector. Vamos a ver recetas prácticas que aplicar en el negocio de la imprenta y sobre todo imprenta de la especialidad público-comercial. Sin embargo, si hay aquí algunos clientes de otras especialidades como packaging, como gran formato, también podrán sacar algunos conceptos que son como transversales. Y conservaremos un buen tiempo al final de esta presentación para responder a todas las inquietudes o si quieren ahondar en algunos temas en particular. Así que yo le invito a tomar notas de las dudas y preguntas que quieren hacer al final de esta presentación. Bien, ahora vemos primero datos duros de por especialidades, por tecnología de impresión, por sectores y tipo de productos. Y aquí hay una muy buena y primera noticia. La verdad que el sector sigue creciendo y pasamos el billón de dólares en facturación. Es un número muy grande, es 1 millón de millones de dólares, ¿no es cierto? Y esa es una muy buena noticia a celebrar. No es un mercado pequeño y no es un mercado que está en declive. La proyección de todos los informes, no solamente de la consultora Casal, sino que también de la Drupa, también de Pira, y todo lo que podemos leer al respecto es que el crecimiento va a ser del orden del 1,7%. Esto, de nuevo, es anterior al COVID. Hay muchas estimaciones que piensan que este crecimiento puede ser solamente la mitad de esta proyección, pero el crecimiento será igual. Y sin lugar a duda es un enorme mercado. También recordar que el medio impreso realmente tiene muchísimo poder en la sociedad, pero también poder respecto de otros medios y sobre todo los medios digitales. Y aquí es bueno también recordarlo, porque hoy en día con el marketing digital hay como una fuerte seducción de esos medios digitales para tomar gran parte de los presupuestos de marketing y nos olvidamos muchas de las veces lo muy bueno que puede ser el impreso. Y
No va por orden de importancia, pero yo reuní toda esta información del informe y básicamente la información impresa tiene credibilidad. O sea, hemos visto nosotros como los fake news en los medios digitales son un tema para la población. Por lo tanto, hay una tendencia muy fuerte en creer más en la información impresa que en la información en digital. Y eso genera mucha confianza. Por otra parte, hay un factor realmente importante en tema de marketing y promoción, publicidad, es el factor de memorización. He comprobado que toda la información impresa tiene mayor factor de memorización que la información digital. Por otra parte, también hay que verlo como complemento y eso es un primer dato a subrayar para su estrategia futuro, es que no hay que ver el impreso como el enemigo del digital o viceversa. Realmente son cada vez más complementarios. Y las imprentas que sabrán enlazar ciertos productos impresos con campañas de marketing digital son las que van a marcar la diferencia. Aquí ahondaré un poquito más a continuación sobre este tema. Todas las empresas, cuando nosotros conversamos con muchos gerentes de marketing de distintos sectores de la economía, nos dimos cuenta que había un hilo conductor, es que todos buscan diferenciarse con su competencia. Y ese es algo transversal a cualquier empresa. Y el impreso está visto hoy en día cada vez más como una pieza que permite marcar la diferencia con la competencia. Y ese lo hace tremendamente seductor para gerente de marketing. Lo que sí necesita esa gente es que alguien le diga para qué es bueno el impreso. Porque definitivamente el impreso tiene fortaleza, no en todo, pero en algunos aspectos de comunicación sí. Entonces, el impreso a futuro va a ser cada vez más exclusivo, va a ser cada vez más sofisticado, de manera a ser un factor diferenciador. También, cuando uno lee información, que sea reportes, que sea noticias, la verdad que uno de los grandes problemas de los medios digitales es todos los factores de distracción, publicidad, banner, animaciones, y eso distrae tanto de que finalmente la lectura es muchísimo menos efectiva por un problema de concentración. Se ha demostrado también como en el mundo estudiantil, por ejemplo, los alumnos que leen en medios impresos tienen mejores notas que aquellos que leen en medios digitales. Eso es comprobado en el mundo universitario, el mundo escolar de primaria también. Y ese tiene que ver con esta lectura más efectiva, con que sea más fácil de leer. Y yo le dejé la mejor noticia para el final, que son las intenciones de compra. Porque finalmente cualquier gerente de marketing va a invertir un dinero en algunos medios porque espera retorno. Y la verdad que los medios digitales han sido muy, muy seductores hace ya años de esto. Siguen siendo seductores en la actualidad, pero los retornos no son siempre lo que prometieron esos medios. Y por lo tanto, en el hemisferio norte, cadenas de retail, de supermercado, están volviendo al medio impreso en combinación con sus campañas de marketing digital porque se dieron cuenta que finalmente el retorno de un catálogo, de un folleto, de un flyer, son muy superiores hoy en día a los medios digitales. Y ese es muy importante porque esos son argumentos que hay que empezar a conocer, a dar a conocer y ahondar también en qué, por ejemplo, podría desarrollar de piezas de comunicación o pieza gráfica para tal sector de la economía que permitiría tener mejor retorno de acuerdo a la inversión que hace un gerente de marketing. Y ese es el primer dato que le quería comunicar. No olvidemos lo bueno que es el impreso. Ahora, veamos datos duros y tendencias mundiales. Vamos a ver
desde distintos puntos de vista. Primero por tecnología de impresión, donde damos cuenta que de este billón de dólares que ha sido facturado el año pasado, el 51% se lo lleva el offset. El offset plano sigue bien flat, vamos a decirlo, no crece ni decrece. Hay una tendencia a la baja en lo que es impresión de bobina, eso sí, sobre todo por lo que va pasando en el mundo editorial. La salida de muchas revistas, la baja de los periódicos y de algunos libros, lo que más influye en esta baja de la impresión de bobina. Y, por supuesto, otras tecnologías como la flexografía, el digital. En otros hay tecnología como el rotograbado, la serigrafía. Todo esto va creciendo y va creciendo de la mano con la especialidad del packaging. Pero básicamente, para sentar un poco esto, es cómo se distribuye este billón de dólares entre tecnología de impresión, ahí está la fotografía, y la proyección para los próximos 5 años. Si lo vemos por tipo de producto, en lo que corresponde a la especialidad público-comercial, bueno, aquí de nuevo la participación de esos productos dentro de la facturación global. Y algo que es muy interesante, y por eso lo marqué de color rosado, en la especialidad comercial, que son todo lo material de marketing, brochure, flyer, afiche, nos damos cuenta que el año pasado ya casi la mitad de la facturación, un 49%, ha sido impreso por la tecnología digital y el offset representa el 51%. Por lo tanto, lo que va a pasar en los próximos años es que la mayor parte de la facturación de una imprenta comercial va a ser digital y ya no offset. Y eso también es un dato a tomar en consideración, porque aquellas empresas que aún no han invertido en esas tecnologías, bueno, tienen que pensarlo muy bien si quiere finalmente seguir creciendo en este mercado o mantenerse en este mercado. La papelería también hoy en día cada vez más se resume a la tarjeta de presentación o tarjeta comercial. Tan así que hay algunas imprentas online en el hemisferio norte que se han especializado en este producto en particular. O sea, el 80 o más % de su facturación corresponde a tarjeta de visita. Hay una plataforma muy conocida inglesa que se llama moo.com que pueden visitar y ellos facturan como 400 millones de euros en este segmento. Atienden la verdad, a cientos de miles de empresas. Y por lo tanto, esto es el camino de la especialización por sí. ¿Qué pasa del digital? Bueno, la verdad que la tecnología de inyección de tinta es la que va a desplazar el tóner, por lo menos para lo que es impresión industrial, porque hablamos de máquinas del orden del millón y medio de dólares, por lo tanto, para grandes volúmenes de facturación. Y el tóner se va a mantener, la verdad, por bastantes décadas en el segmento de imprenta pequeña que no pueden invertir ni siquiera $500,000. Es una tecnología, el tóner, que está más que comprobado, tiene por lo menos más de 50 años de comercialización y por lo tanto va a mantenerse en este segmento de pequeñas empresas. Pero habrá que echarle un ojo a lo que son las máquinas de impresión e inyección de tinta, como por ejemplo J-Press de Fuji o KM1 de Konica Minolta, que finalmente todas las marcas conocidas que desarrollan tecnología tóner hoy en día tienen una máquina de inyección de tinta y eso es lo que ya empezaron a presentar en la Drupa del 2016 y lo que iban a presentar este año y cosa que podremos ver en el próximo mes de abril del 2021 en Drupa, Alemania. Veremos la predominancia de este tipo de tecnología. De la mano con el digital, de nuevo, esta integración del medio impreso con campañas de marketing digital, de la mano con código QR
y también realidad aumentada. En código QR, que hoy en día es muy fácil, como un código de barra, si quieren, que se puede colocar dentro del diseño. Los programas de Adobe manejan esto desde hace ya varios años y se puede automatizar también o personalizar. Es como crear un enlace a una página web, una landing page o una campaña digital, simplemente acercando el teléfono a este código QR. Pero también la realidad aumentada es algo que yo le invito a investigar, a interesarse. Nosotros como Antalis hicimos una alianza en Francia con una empresa que se llama SnapPress y que desarrolla soluciones de realidad aumentada que son muy fáciles de implementar en múltiples tipos de productos, donde hay bastante estudio e información por parte de ellos en cuanto al impacto que puede tener para una empresa. Así que yo le invito a empezar a investigar esto. Es muy probable que a futuro hagamos también un webinar sobre este asunto. Y después le puse yo algunos productos en particular con la proyección en crecimiento por tecnología digital en los próximos 5 años. Ese es el crecimiento consolidado de 5 años, hasta el 2024. Entonces, el sector del libro, pequeños libros, novelas, cuentos infantiles, que esto sí que está en pleno crecimiento. La impresión comercial y publicitaria, la transaccional, que tiene que ver con el mailing, que esa es una realidad muy norteamericana y europea, muy al debe América Latina con este medio. Se hace poco marketing directo impreso, y aquí hay también un nicho que aprovechar. Lo que es etiqueta, estuche, envase, que es propio del packaging, también un crecimiento, pero bastante menor de la mano del digital ahí. En la especialidad de packaging, bueno, la verdad que puros números azules. Le puse la tecnología más utilizada por debajo de cada tipo de producto. El offset de pliego sigue acaparando casi el 100% de la impresión de estuche. Hay una entrada de ciertos dispositivos digitales, pero no alcanzan el 1%, es muy marginal de momento. Y en todo lo que es etiqueta, envase flexible y bolsas, la verdad que la flexografía es la que se impone. Y va también quitando cada año participación de mercado al rotograbado en lo que es envase flexible, por dos razones. Primero, la calidad que hoy en día permite la impresión flexográfica, por la mejora de los polímeros, la mejora de la tecnología de tramado, de las tintas y de las máquinas también. Y también porque las cantidades bajan, porque hoy en día cada vez más los envases flexibles responden a campañas de marketing muy con imagen con diseños que se cambian 5, 6, 10 veces al año según sea el segmento. Y por lo tanto aquí la invitación también es ver para aquellos que están en este segmento, le interesan este segmento, bueno, pensar claramente que la flexografía es una tecnología que poco tiene que ver con el offset y por lo tanto es una especialidad radicalmente distinta y no es fácil meterse en esa tecnología. No basta comprar una máquina para que a uno le vaya bien. Por último, algunos otros segmentos o tipos de productos que están también de la mano de la impresión de gran formato, todo lo que es señalización. Vemos que, por ejemplo, ya pre-COVID, el indicador es casi el de mayor crecimiento, 8.7% al año para los próximos 5 años en lo que es cartelería y señalización. Nosotros hemos visto como varios de nuestros clientes en esta época de pandemia que tienen máquina de gran formato, gente acostumbrada a imprimir en materiales derivados de plástico, han podido desarrollar toda una batería de productos preformateados para las empresas, de manera que puedan señalar distancia entre personas, por ejemplo, marcas en el piso, en las paredes, donde encuentran alcohol gel, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que este mercado de señalización en particular, no que solamente va a generar un crecimiento en época de pandemia, sino que la verdad es algo que llegó
para quedarse. Yo creo que absolutamente todas las empresas medianas, grandes y hasta las pequeñas van a tener que, tarde o temprano, empezar a colocar esta información impresa en las paredes, en los pisos, en todos los lugares donde se requiere, en las zonas de baños, etcétera. Entonces, aquí, la verdad, un nicho a aprovechar y considerar. Unas grandes tendencias. José, ¿Sí? hola, oye, me gustaría hacer ahí, detenerme un segundo y hacer el siguiente comentario, y es algo que obviamente creo que está un poco más adelante en la presentación, pero es bien relevante que acá nosotros estamos viendo una serie de tecnologías, pero finalmente esto lo que tiene, el rol que debería tener la imprenta es es primero entender las necesidades de los clientes y después en base a una detección de necesidades, es decir, por ejemplo, yo como imprenta tengo claro que y yo trabajo principalmente, por ejemplo, para, no sé, voy a decir cualquier cosa, restaurantes. Tengo muchos clientes que son restaurantes y es en base a eso que yo, ya que sé cuáles son las necesidades de comunicación de los restaurantes, es que salgo a buscar tecnologías que mejor resuelvan esas necesidades. ¿Ya? Porque en general lo que hemos visto es que muchas veces las imprentas terminan muy enfocadas en conversaciones de tecnología, por ejemplo, mira, lo que pasa es que tengo la nueva Índigo digamos, o conversaciones de ese nivel, cuando realmente al cliente final, no sé, a la farmacéutica, al banco, a la agencia de viajes, quien sea, realmente es bien poco el valor que le genera saber si es que ustedes tienen una Índigo o las terminaciones las hacen ustedes o que el Hotmail lo hacen acá o allá. O sea, finalmente es de las necesidades que yo conozco mi cliente, como a través de todas las tecnologías que acabamos de ver, por ejemplo, realidad aumentada, etcétera, cómo yo creo que esa tecnología pudiese ayudar a mi cliente y yo ejecutarla. ¿Ya? Y eso yo creo que es fundamental para que no solamente la conversación quede a nivel de tecnología, sino que es cómo estas tecnologías pueden ayudar a las necesidades de comunicación de mis clientes. Así es. Y de ahí esta frase de Casal, donde él resalta mucho esto de que la verdad es tiempo de cambiar de switch. O sea, el primer cambio es es olvidarse de los sistemas de impresión, porque esto claramente ya no es el negocio, sino la especialidad de los clientes. Y finalmente, esa es la primera invitación que yo le hago. Olvidémonos de las tecnologías, olvidémonos de los productos que yo hago y empezamos a pensar en qué tanto conozco del negocio de mis clientes y qué les puedo ofrecer, incluso cosas que yo no hago, pero finalmente todo radicará en el servicio, la confianza que este cliente tiene con mis servicios y yo veré finalmente si lo fabrico yo, si lo fabricaré mañana invirtiendo en lo que necesito para esto, o si empiezo a hacer alianzas con otras empresas que tienen especialidades difíciles de adquirir y en conjunto ofrezco un servicio único y integral a esos clientes. Entonces, esa es la invitación de esta primera frase en este slide. Realmente reconsideren la esencia de su negocio. Ya no son las máquinas, ya no son los productos, sino que hay que ir a atacar directamente la especialidad de negocio de algunos clientes que ustedes van a seleccionar. Y resaltamos en esto, la verdad que si bien en los años 90, a principios del 2000, invertir en una nueva máquina podía marcar la diferencia con la competencia, pues hoy en día ya eso es del pasado, tal vez con raras excepciones, ¿no es cierto? Pero la verdad que ya no es suficiente comprar una máquina para crecer. Hay que hacer muchísimo más que esto, o no es solo esto. Hay que pensar en la automatización, hay que empezar a pensar en cómo yo conecto varios equipos entre sí, cómo conecto equipos con sistemas, con plataformas de gestión. En eso hay que pensar. Y efectivamente, si lo que yo tengo no me permite esto, bueno, tengo que aceptarlo o tengo que pensar realmente si esto me va a perjudicar en el futuro mi negocio.
la digitalización de su negocio ya, la verdad que hoy en día ya no es una opción, no es una fantasía, no es una cosa de para el futuro es hoy. Nosotros, por ejemplo, varios de ustedes conocen la plataforma Twisprint que nosotros comercializamos. Bueno, Twisprint es la respuesta directa a esa digitalización del negocio. Cómo finalmente yo puedo, mediante una plataforma, saber exactamente y con certeza cómo va mi negocio, en qué tengo que prestar atención, qué política comercial tengo que desarrollar, dónde tengo que poner el foco. Y ese es un camino, es otro cambio muy, muy duro, muy rudo, pero necesario, absolutamente imprescindible. Toma por lo menos un año, si no dos, y por lo tanto la invitación es a considerar esto lo antes posible. También la fuerza de venta tiene que cambiar. Esas son tendencias que se están notando donde ya hay un mix, donde ya la venta puerta a puerta ya no es la única opción. Cada vez más imprentas invierten en campaña de marketing, o sea, ellas publican en LinkedIn, publican o tienen un Facebook, publican en Google, hacen una landing page, como un apoyo a su fuerza comercial. Y por otro lado, su fuerza comercial va cambiando. Ya no es el experto en productos gráficos el que tiene futuro en las imprentas. Es aquel experto en ciertos negocios de cliente. Por ejemplo, no es totalmente utópico contratar gerente de marketing o asistentes de gerente de marketing del sector financiero si es que yo quiero especializarme en productos de comunicación para este sector. Si también me interesa el sector inmobiliario, entonces buscaré contratar una persona que tiene experiencia en marketing en este sector, de manera que cuando esta persona viene a representar a mi imprenta, hable el mismo idioma que mi cliente y sepa exactamente cómo se mueve su negocio, cuál es la competencia, cuáles son las acciones de marketing que hacen, cómo distribuyen su presupuesto y cómo uno puede agarrar buena parte de no solamente con productos impresos, sino finalmente con todo lo que uno puede ofrecer de servicio a esos clientes. Y ese es un cambio grande que hay que pensar desde ya. A mí me extraña, pero hace como 10 años que yo sigo Casal, si no más, y yo veo que en todos los informes siguen las mismas preocupaciones. O sea, cuando yo veo que sigue siendo el tema del crowd management como uno de los problemas de la industria, me hace pensar que aún no dominamos la consistencia en la producción de lo que hacemos. Y esa es una información que nosotros levantamos el año pasado mediante un estudio bastante profundo que hicimos en la industria, en los clientes de nuestros clientes. Y la consistencia en los resultados sigue siendo una gran preocupación, perjudica mucho la experiencia de este cliente con los servicios de una imprenta y es algo que definitivamente hay que resolver. Si a ustedes les cuesta muchísimo volver a imprimir el mismo trabajo, entonces es que realmente tienen un problema. La producción tiene que ser estandarizada, tiene que ser industrial y hay que salirse de la artesanía y de la dependencia de los maestros o los operarios de prensa. Bueno, si encuentran que hoy en día los plazos de entrega ya son exigentes y los precios son bajos, bueno, acostúmbrense porque va a seguir empeorándose. O sea, hay que prepararse a poder entregar mucho más rápido que hoy y a precios más convenientes. Y eso, hay dos grandes tendencias en este sentido. Primero, aquí hay más costos de mano de obra que pasan a costo variable y yo no como costo fijo. Esto también le tengo un slide así como al final de esta presentación sobre este tema. Hay que empezar a pensar que incluso gente que trabaja en producción tienen que pasar a costos variables. Eso puede ser ciertos turnos variables o puede ser directamente una proporción no menor de la planilla como costo variable. Y lo otro es declararle guerra a las mermas y los improductivos. Nosotros lo que hemos visto
en la especialidad público-comercial es que realmente el foco a la compra de insumos en las mejores condiciones y el pago de sueldo lo más bajo posible, casi no tiene impacto en el negocio de la imprenta, más allá de 2-3 puntos de su facturación. Pero si uno le pone el acento en los procesos, si uno realmente declara guerra a los improductivos, bueno, ahí le puedo decir que pueden aumentar su facturación hasta 3 veces. Tenemos clientes que multiplicaron por 5. Y ahí es donde efectivamente ahí radica el negocio. Mejor tener foco aquí que en los costos. Pero no ha sido la tónica de la industria y eso realmente lo que ha llevado a muchos a finalmente ya no seguir en el mercado. Y es ahí donde uno dice, bueno, ¿por qué no empiezo a pensar en ofertas diferenciadas? ¿Por qué yo facturo siempre el mismo monto? ¿Cuál sea el plazo de entrega o las condiciones de pago? O finalmente lo que yo agarro de la billetera del cliente. Hay que pensar a eso. Hay muchas otros sectores de la economía que aplican esa filosofía y le va muy bien. Y nosotros tenemos más de un cliente que han visto en esta estrategia comercial como algo que le permite mejorar considerablemente sus márgenes. Entonces piensen en esto. Finalmente lo que necesita el cliente no es un impreso. Lo que necesita el cliente es una pieza de comunicación para mañana. Y están dispuestos, muchos de ellos, en pagar bastante más para tenerlo mañana y trabajarán con aquellos que pueden entregar mañana no solamente de manera confiable, que se respete los plazos de entrega, cosa que también hay que trabajar mucho en este sector, pero sino que también sea de una calidad consistente, que no haya mala sorpresa. Y finalmente esta confiabilidad en los servicios es lo que agrega valor a lo que ustedes hacen, y varios estudios de grandes consultoras como McKinsey, como Deloitte, han demostrado que en el sector del retail, por ejemplo, de productos más de commodities, los clientes finales están dispuestos a pagar un 15% más por ese valor que le entrega la empresa. Entonces, también es algo que hay que empezar a pensar. Y la otra gran tendencia que se ve es que, bueno, si los gerentes de marketing van a usar cada vez más el impreso como una pieza diferenciadora en su arsenal de herramientas de comunicación, a ellos ya no le interesan una impresión de coricromía en un papel estucado. Ellos creen cosas como más excepcionales, como más innovadoras. Entonces, otro tipo de papeles, otro tipo de acabado, por los tirajes acabados que son cada vez más digitales. Hemos visto como máquinas, por ejemplo, como, se me olvidó el nombre, perdón, que es un complemento a Indigo, aplicando folia, aplicando barnices, desde un ejemplar, ¿no es cierto? Ha sido bastante exitosa. Y eso va a ser la tendencia, cada vez más colores más saturados, más fluorescente, más uso de colores metalizados. Lo que buscan los clientes son cosas distintas. Y es ahí donde uno tiene que llegar con esas soluciones también dentro de su portafolio. Un estudio que se hizo solamente en Estados Unidos es cómo las imprentas de la especialidad público-comercial empezaron a ofrecer otro tipo de servicios que no sea solamente impresión. Y esos servicios se facturan. Por eso se llaman servicios de valor agregado. Son aquellos que sí la imprenta factura a sus clientes. Y ahí es interesante ver cómo el 2/3 de todas las imprentas de Estados Unidos, de la especialidad público-comercial, que es la mayor cantidad de empresas, ofrecen servicio de diseño. Y diseño creativo, o sea, como que el cliente te entrega su necesidad, una hoja en blanco y hay que hacerlo todo. Y como las imprentas más innovadoras también integraron este concepto de diseño cross-media. Es como, de nuevo, yo conecto el impreso con campañas digitales, cómo yo integro la realidad aumentada con el impreso, cómo yo gestiono también para mi cliente su sitio web, algunas campañas en medios digitales. No que voy a reemplazar agencias, pero la verdad que no todos los clientes pueden pagarse una agencia.
Y es ahí donde las imprentas han visto esta oportunidad y finalmente van contratando servicios de diseñadores que tienen esas especialidades. Muchas de las veces trabajan como freelance para la imprenta, pero son casi cautivos por el volumen de actividad y van ofreciendo esos servicios a sus clientes. Y es ahí donde empiezan a ofrecer una alternativa muy buena a un gerente de marketing, porque no solamente le resuelves un tipo de producto, sino que finalmente le puede resolver una campaña completa o todas las campañas que él necesite para el año. Otra cosa, un concepto que a mí me gustó mucho, porque esto fue el concepto de Antalis desde hace muchos años, es el one-stop shopping, o sea, como el supermercado, vamos a decirlo, de la comunicación gráfica. Cómo yo puedo ofrecer absolutamente todo lo que necesita el cliente. No importa si lo hago yo o si lo voy a tercerizar, pero este cliente va a tener en mi persona la respuesta a lo que necesita y no solamente lo que yo le puedo ofrecer. Y es la mitad de las imprentas de Estados Unidos que están en eso. Y efectivamente esto ha sido una forma de apalancar tal vez la baja de ciertas cosas que acostumbraban a hacer. Entonces hay que pensar en la diversificación y hay que pensar sobre todo en qué puede necesitar mi cliente que hoy no le estoy ofreciendo. Bueno, propio del mercado norteamericano, el mailing directo, que también está desarrollándose muy fuertemente en Europa. Y eso también hay que ver con la idiosincrasia latinoamericana, cuáles son las oportunidades para este sector. Y también otra cosa que hoy en día es muy de actualidad es la venta online. La pasada Drupa ha sido marcada claramente por estos sistemas de venta online que se conocen como Web2Print. Pero ha sido tímido y lo que hay que ver es que con la situación de COVID, esto ha acelerado la tendencia. Y lo que va a pasar es que cuando vamos a salir de esta pandemia, lo que se ha acelerado se va a mantener, no que va a retroceder. Y por lo tanto, yo le invito a empezar a ver qué plataformas existen para por lo menos tener una vitrina de la imprenta hacia afuera. Y cómo voy a empezar yo a canalizar venta a través de esta plataforma, que finalmente como tener un vendedor más en la empresa, un vendedor que trabaja 24/7, y averigüen porque hay múltiples plataformas, hay unas que son más sencillas que otras que implementar, son inversiones, vamos a decirlo como consecuentes, son del orden entre $50,000 y $100,000, pero lo importante hoy es estar, es empezar a poner un pie con una plataforma de venta online, porque lo que empiezan hoy son los que finalmente van a generar presencia en su mercado y empezar a tomar cada vez más pedido. Hay que pensar que la nueva generación compra cada vez más servicios y bienes desde el celular y la industria gráfica no va a escapar a esa norma. Por último, también como imprenta, no solamente tomar pedido y de lo que yo sé hacer, sino que empezar a ver qué tipo de producto puedo desarrollar que sean míos, desde cuadernos, bolsas, lo que sea. Finalmente, productos estándares, ciertos formatos, ciertos papeles, y empezar a promover esto en ciertos nichos de mercado, diciendo, bueno, usted puede tener este producto, colocan su logotipo, yo le ofrezco la actividad, un color, 2 colores, 4 colores, pero eso es lo que hay, es un precio fijo y ahí empiezan a generar una línea de negocio que es muy distinta a la de ofrecer servicios de impresión, sino que van desarrollando productos. Bien, dicho esto, después de la presentación de esos datos duros y esas grandes tendencias, entramos en la segunda parte de esta presentación que tiene que ver ahora más bien con una especie de libro de recetas, que es una parte muy, muy potente, sino la más potente de este último informe de la consultora Casals. La verdad que es qué cambiar para no morir, la verdad, o qué cambiar para crecer.
Y los números que le voy a presentar a continuación son realmente muy interesantes. Pero también hay que recordar esta frase, si la verdad que nadie va a cambiar o nadie va a tratar de resolver un problema si ya no es consciente que lo tiene. Y esto me recuerda a una actividad que el gremio de los impresores de Chile, Asimpress, hizo hace un año de esto, donde salió como bien transversal a todos los empresarios gráficos, que había como 70 personas participando de este taller, donde salió que el cambio es un problema para el dueño del negocio gráfico. No solamente es un problema para él, es un problema también para su equipo, para su organización, y cualquier tipo de cambio. Y también la velocidad de los cambios. Y los cambios que tienen que hacer internamente como los cambios externos de mercado, de compradores, de clientes. Entonces, no es un tema menor. Y como no es un tema menor, es la razón por la cual yo me recordé de un dato de un estudio de otra consultora que se llama Sitcon de Europa, que hizo el pronóstico que la mitad de las imprentas de Europa están en peligro de desaparecer por la simple razón de que no van a cambiar nada de su negocio. Y eso es brutal porque la última década, para que ustedes sepan, de las 50.000 imprentas que había en Europa, en la última década desaparecieron un tercio de estas. O sea, estamos hablando de unas 15.000 imprentas. Hoy en día queda como 34.000 exactamente. De esas 34.000 imprentas de Europa van a desaparecer 17.000. Uno podría pensar que después de haber desaparecido un tercio, la cosa ya se limpió, se estabilizó, el negocio se reorganizó, el mercado se reorganizó, pero no. Se va a acelerar este fenómeno, esta tendencia. ¿Y por qué van a desaparecer? Porque no fueron capaces de adaptar el modelo de su negocio a lo que necesita el mercado. Y eso es lo que hay que entender finalmente. El mercado ya no viene a golpear la puerta de la imprenta pidiéndole el favor de imprimirle algo. El mercado hoy en día tiene más ofertas que nunca en medios de comunicación. El impreso es uno más del montón. El mercado tiene ahora un nivel de exigencia que desde la aparición de ciertas aplicaciones como Uber, como Airbnb, como aplicaciones de compra online, ha cambiado la barra de exigencia o de experiencia que tienen esas personas con los servicios o productos comercializados. Y la imprenta quedó al debe en ese sentido. Hoy en día, la experiencia que ustedes ofrecen a sus clientes tiene que ser excepcional, ni siquiera tiene que ser buena, tiene que ser excepcional. Y la gran ventaja para lo que van a quedar en este mercado a futuro es que todos van a crecer, porque finalmente el mercado gráfico, le recuerdo el primer número, crece y sigue creciendo. Hace 3 años con Cristian, cuando empezamos a presentar estos informes, el mercado era del orden de 800.000 millones de dólares. Y nos damos cuenta como 3 años después ya pasamos el billón. Y va a seguir creciendo. Si en 5 años más estaremos cerca de 1,2 billones. Entonces lo que va a mantenerse, este 30% de esta torta que se van a mantener porque los otros 20% se van a especializar. Van a crecer y van a crecer sustancialmente. Y ahí está la extraordinaria oportunidad. Finalmente, siempre cuando uno mira la crisis lo puede ver de 2 formas diferentes. Yo lo veo siempre como una extraordinaria situación de oportunidades. Eso es finalmente lo que estamos viviendo hoy en día. Y vemos que de este 30% que ha sido capaz de adaptar su modelo de negocio a lo que pide el mercado, bueno, 1/3 de esto se va a ir a online. O sea, ni siquiera van a tener un equipo comercial, ni siquiera van a tener una fachada, una puerta de entrada y con una recepcionista, sino que son gente que se van a dedicar a trabajar para su plataforma digital o para otras plataformas digitales.
en el hemisferio norte ya corre la tendencia de la uberización de la impresión. O sea, como plataformas creadas, desarrolladas, financiadas por gente que no son gráficos, sino que son gente de negocio, porque ellos vieron esta torta del $1 billón, dijeron, wow, este mercado gráfico sí que es grande, sí que mueve dinero. Bueno, tomemos participación, pero hagamos la cosa de forma distinta. Y la forma distinta de abordar este mercado es a través de una plataforma online de venta para las cuales trabajan un montón de imprentas. Pero finalmente esas imprentas trabajan para esas plataformas, pero no conocen ni los clientes. ¿Okay? Y eso va a ser una tendencia que se va acelerando cada vez más. Hace 3 años de esto he podido visitar unas 10 imprentas en Francia y 2 de ellas trabajaban ya para plataformas. Y decían que la verdad para ellos era el máximo lujo porque no tenían que buscar ventas y tampoco tenían que preocuparse de la cobranza. Finalmente lo único que se dedicaban era a producir, el gran negocio era la logística de expedición de los productos impresos. ¿Okay? Entonces hay que ver esto. Recuerden, esta torta es una extraordinaria oportunidad donde finalmente radica en hacerlo mejor que la competencia. Y ahí, José, yo creo que hay un punto no menor, que es que finalmente lo que se termina viendo es que alguna vez se ha dicho que las papas fritas son un vehículo para vender ketchup, ¿ya? Acá finalmente está pasando algo bien parecido, que finalmente el proceso de impresión es un vehículo para vender servicios, ¿ya? Lo que finalmente termina pasando es que los clientes cada vez el proceso de impresión va teniendo cada vez menos valor. O sea, finalmente si bien es esencial, porque hay que imprimir algo, la tecnología, cómo se hace, que si se utilizó en una máquina Heidelberg o en una no sé cuantito, cada vez va teniendo menos importancia. Finalmente, el proceso de impresión cada vez tiene menos valor en la cadena de valor completa, y lo que sigue generando valor finalmente es, oye, si es que se entrega a tiempo, si es que lo tuvo que hacer el proceso, lo hice, no sé, hice 1 millón de cuadernos en 3 tirajes y los 3 tirajes salieron del mismo color. Finalmente, si durante el proceso de cotización el vendedor me preguntó para qué estaba tratando de hacer eso y me hizo sugerencias súper interesantes que hicieron que finalmente yo realmente pudiera tener una experiencia de compra mucho más de valor y no simplemente que yo tuviera que cotizar cuadernos, sino que además el vendedor se preocupó de tratar de entender para qué yo estaba haciendo esto y en base a eso me hizo una cotización mucho más acorde a lo que yo estaba buscando y no simplemente me cotizó cuadernos. Entonces, finalmente hay una serie de actividades que acompañan a la imprenta y que tienen que ser fundamentales y que cada vez tienen más valor que el proceso mismo de impresión, ¿ya? De cara a lo que un cliente realmente necesita. Y yo creo que es bien importante que se entienda eso, porque lo que hemos venido viendo es que en general las imprentas ven mucho que para ellos lo más importante es imprimir, cuando realmente para el cliente lo más importante no es el proceso de impresión, porque si necesita solamente imprimir, ya, imprentas sobran, efectivamente. O sea, lo que nosotros hemos visto es que, bueno, acá el gráfico que tiene José en pantalla habla volúmenes. O sea, estamos hablando que existe el espacio de que se vaya el 50% de las imprentas, mientras el volumen de impresión sigue igual, ¿ya? Más o menos, crece un 1% tal vez, pero más o menos se mantiene igual. Es decir, que hay más imprentas de las que se necesitan, por lo tanto, y todas imprimen. Mejor calidad, pero más o menos todas imprimen. ¿Qué es lo que les diferencia entonces? ¿Por qué unas van a sobrevivir y otras no? Porque van a ser capaces de entender lo que quiere el cliente y ejecutarlo. ¿Ya? Y eso siempre tiene que ver con temas de logística, con temas de apoyo en el diseño, etcétera. Entonces, es bien importante que se entienda que más que hablar del proceso de impresión, hay que hablar de qué es lo que los clientes necesitan y cómo esos procesos internos se ajustan a lo que los clientes necesitan, ¿ya? Si hay que despachar a cinco oficinas, no llegar y decir, no, es que yo solamente despacho una. O sea, realmente hay todo un universo de necesidades que los clientes finales tienen hoy en día y que las imprentas debiesen estar mirando.
Gracias, Cristian. Entonces, si yo no quiero cambiar, por lo menos mi modelo de negocio, lo otro es especializarme. Y ahí es ser ultra especialista. No es voy a hacer solamente folletos. No es eso. Hay que hacer folletos que los demás no hagan. Finalmente es alejarse de la competencia o simplemente tener exclusividad en algunas cosas. Ese es el otro camino. Pero es el camino, yo me pregunto si este es más fácil o más difícil. La verdad que cualquier cosa finalmente igual significa un cambio. Y eso hay que tener muy claro porque es el gran desafío para todo dueño de una imprenta. Nosotros hicimos hace unas 2 semanas atrás un seminario con Thomas Guzmán que nos compartió su experiencia como gerente de una imprenta, cómo ellos han enfrentado esos cambios, qué es lo que ha significado esos cambios para su negocio. Y la verdad que la primera piedra de tope parte del líder. Nunca hemos visto nosotros, por lo menos en unas 70 empresas en que hicimos cambio relevante en su organización, nunca hemos visto mucha resistencia del equipo de producción comercial administrativo. Ellos feliz si uno le ofrece una alternativa de trabajo más fácil, más rápido, menos dramático. Pero en todos los cargos de gerencia es ahí donde realmente están los mayores niveles de resistencia al cambio. Ahora, esto de la resistencia al cambio es un fenómeno humano, es parte de nosotros como de nuestros genes desde hace cientos de millones de años, porque finalmente cambio es sinónimo de peligro y hay un instinto animal que bloquea cualquier iniciativa que sea como de aventurarse en un camino no conocido. Pero hay que hacer ese trabajo. La verdad que es una condición vital para mantenerse en este mercado. Y hay que empezar a aplicar buenas recetas de otros medios. Por ejemplo, si vemos el éxito de los medios digitales. Finalmente, ¿qué es lo que hacen ellos? No es el medio lo fuerte es el contenido. Y una campaña de marketing digital sin contenido es un fracaso, es botar el dinero por la ventana. Es una inversión que va a recalcar en ningún resultado. Y por lo tanto, esa es la razón por la cual hoy en día todas las personas que trabajan en campañas de marketing digital están obsesionadas con crear contenidos de valor. Que hoy en día finalmente pasó a reemplazar la creatividad que nosotros conocíamos en campañas más masivas. Esta creación de contenido finalmente es lo que aporta valor a la campaña de un cliente y hay que adoptar esta misma filosofía para la imprenta. Finalmente, no es el medio, no es el papel, no es la tinta que está sobre él lo importante. Lo importante es bueno, qué es lo que genera de comunicación, qué es lo que dice, qué es lo que comunica, qué es lo que genera como emoción. Y también hay que meter esto dentro de un servicio. Casal también es un español y mantuvo esta palabra de fulfillment, que es difícil de explicar. Yo le recomiendo buscar en Google este término, pero es una visión de servicio integral finalmente, donde uno toma la responsabilidad y piensa en esta experiencia del cliente desde el contacto comercial hasta el despacho. Y hay que pensar en que todo es importante en la experiencia de este cliente con los servicios y los productos que ustedes le van a ofrecer. Y de nuevo recalcar en que no se limiten en lo que ustedes saben hacer, no se limiten en lo que las máquinas que tienen son buenas para hacer, sino que piensen en todo lo que este cliente puede necesitar. Si finalmente tienen a ese cliente para ciertos tipos de productos y que este cliente está contento con sus servicios, bueno, tienen ya un gran paso recorrido. O sea, ustedes ya conocen al cliente, tienen un pie en la empresa de este cliente, tienen una relación, hay una relación de confianza. Bueno, empiezan a excavar qué más pueden ofrecerle.
empiezan a interesarse en su negocio, empiezan a interesarse en su competencia, qué es lo que hacen, empiezan a visitar ferias de su especialidad para entender mejor de este negocio. Y una vez que van a entender mejor de esto, se van a dar cuenta todas las oportunidades que se le presentan de negocio. De nuevo volvemos al tema de la digitalización, porque de nuevo no es una opción, o sea, hay que ver esto tan importante como tener un teléfono. Si ustedes hoy no tienen una plataforma que le permite comunicar la información en tiempo real, porque esto de hacer reportes después de una semana o un mes de actividad, esta información ya es obsoleta, ya no sirve, es lo que nosotros llamamos información post-mortem. Hoy en día las decisiones se tienen que tomar rápido y se tienen que tomar en base a datos. Y ese es lo que realmente hay que considerar. Entonces, piensen qué sistema tienen ustedes hoy que le permita tomar buenas decisiones comerciales, buenas decisiones de inversión, buenas decisiones de servicio al cliente en base a datos y no a olfato, experiencia o lo que uno puede pensar al respecto. Es muy subjetivo, la verdad. Y también busquen entonces en este concepto de one-stop shopping, donde voy a ofrecer muchas cosas a mi cliente que hoy en día no le estoy ofreciendo. Bueno, ¿con quién me puedo entonces aliar? O sea, ¿con quién puedo colaborar? Yo creo que aquí hay seguramente un gran papel que pueden jugar los gremios, pero también hay una responsabilidad como empresario. Empiezan a verse ya no como competencia, empiezan a verse como colaboradores, como complementarios. Si ustedes deciden, por ejemplo, especializarse en comunicación gráfica para el sector financiero, bueno, empiezan a ver todo lo que necesita este sector y después ven con qué empresa pueden colaborar o si vale la pena invertir en la maquinaria, los conocimientos para atender a ese cliente o a este grupo de clientes. Esa es la invitación. Nuevamente voy a insistir en otro cambio que tienen que hacer que tiene que ver con el área comercial. Entonces, el tema es radicalmente salir de la toma de pedido. Es empezar a ver, bueno, qué presupuesto tiene la empresa, en qué lo va gastando, en qué tipo de medio, en qué tipo de comunicación, qué hace la competencia y dónde ustedes pueden tomar mayor parte de este presupuesto. Porque lo que está claro es que si vemos el impreso de forma individual como herramienta de comunicación, la verdad que este sí que está en peligro. Gran peligro, la verdad. Entonces, hay que empezar a verlo dentro de un todo, dentro de esta campaña integral de marketing del cliente. De nuevo, el tema One Stop Shopping, ya lo insistimos bastante en esto. De nuevo, integrar servicios de diseño, por lo menos empezar de a poco, ir con el diseño gráfico y después ir hacia otros medios digitales en este concepto de cross-media. ¿Okay? Y siempre ver el impreso como complemento, no como una pieza que va por separado, no desconectada, por favor. O sea, los gerentes de marketing, miren como los términos que usan, hablan de marketing on, que es el marketing digital, medios digitales, y el marketing off. Y el off son todos los medios tradicionales, la televisión, el impreso, la radio, el cine, todo esto es off. O sea, este término ya casi es como pejorativo, es como desconectado. Y por lo tanto hay que volver a conectar el impreso con aquellos medios digitales que son parte del marketing on. Y cuando uno los vuelve a conectar, entonces se va a colgar del éxito de esas campañas de marketing digital, haciendo que los retornos para el cliente sean aún más de lo que él puede conseguir por separado. ¿Okay? Y hay que tener la fuerza comercial que hable este idioma. Y eso es, ese es el gran foco que ha tomado este último informe de la consultora Casals, de decir, miren señores, si ustedes quieren cambiar su modelo de negocio,
más allá de hacerlo mejor que la competencia, más allá de dedicarse o tener foco en la experiencia de sus clientes con sus servicios y productos, hay que ver en especializarse por mercado y ya no más por producto. Y este informe le puso un número. Y es la primera vez que una consultora se atreve a ponerle número a lo que puede significar no cambiar o cambiar su modelo de negocio. Y ahí está. ¿Qué pasa si yo no cambio? ¿Qué pasa si yo estoy feliz en cómo yo hago las cosas? Porque así lo dejó mi papá o mi abuelo. Retomé el negocio y yo tomo pedido. Tengo clientes de hace muchos años que son fieles a mi empresa y voy a seguir haciendo lo mismo. Bueno, es muy probable que en un futuro no muy lejano tengan los resultados de la columna a la derecha. Es muy probable que sus ventas sigan bajando. La proyección a nivel mundial es que aquellas imprentas publicomerciales que no van a cambiar nada en su forma de vender y hacer las cosas bajen un 25% en un periodo de 5 años. El peso de la materia prima hoy en día es un 40% de la facturación de esas empresas. Muchos de los servicios lo externalizan porque no quisieron hacer las inversiones, sobre todo en equipos de acabado, por ejemplo, o equipos de impresión digital, que sea de pequeño o gran formato. Externalizan bastante. Esa externalización hace que los tiempos de entrega son más largos que aquellas imprentas que tienen todo de forma interna. Y lo triste es la rentabilidad del negocio. Finalmente, si lo vemos desde dos perspectivas, primero a nivel de utilidades o EBITDA, baja un 3% y ya pone la empresa en una situación de pérdida, de no rentabilidad, y eso no es sustentable mucho tiempo, la verdad. Y también la rentabilidad por empleado. Nosotros hay un indicador que usamos mucho para ver un poco cuál es el performance de una imprenta versus otra, cuánto factura por empleado. Entonces ustedes toman su facturación anual y la dividen por la cantidad de empleados que necesitan para hacer esa facturación. Y empezamos a hablar de todos los empleados, la secretaria, el recepcionista, el contador, el operador de la máquina offset, el que está a la guillotina, o sea, todos los que están en su planilla de sueldo, formal o informal. Dividen esta facturación por este número de empleados y van a obtener un número. Bueno, para que ustedes sepan, el promedio en América Latina es de $35,000 por persona al año. ¿Okay? Entonces, es muy fácil. Si tienen 10 personas, su facturación anual es de $350,000 en el segmento público comercial. La rentabilidad de las imprentas a nivel mundial es del orden de $100,000. O sea, significa que con esas mismas 10 personas, una imprenta factura $1 millón de dólares. ¿Okay? Y por lo tanto, el margen de crecimiento para América Latina es simple. Pueden multiplicar por 3 esta rentabilidad. Significa que pueden facturar lo mismo con 3 veces menos personas o con el mismo número de personas pueden facturar 3 veces más. Bueno, los creadores de la plataforma Twisprint con el mismo número de personas crecieron 5 veces y sin sacrificar el margen, sino que también crecieron el margen. Entonces, se puede, es un tema netamente de gestión y de toma de decisiones. No hay buenas y malas decisiones, hay decisiones nomás, pero hay que primero definir muy bien cuál va a ser el valor agregado o cuál va a ser su oferta de valor al mercado. Como decía Cristian, muchas imprentas ofrecen servicio de impresión, pero ¿qué es lo que diferencia a usted de la competencia? ¿Cuál es su valor? ¿Ustedes son los más rápidos de su mercado? Ofrecen absolutamente todos los servicios de forma interna, garantizan plazos de entrega, garantizan calidad, tienen la mejor relación calidad-precio del mercado. O sea, tienen que definir finalmente su oferta de valor, porque la oferta de valor no es la última HP Indigo, no es la última prensa Heidelberg o Komori o la marca que sea, sino que es realmente qué gana sus clientes, qué ganan al trabajar con ustedes.
¿Mm? Y eso lo vemos bien poco reflejado en los sitios web de las imprentas. Y vamos al opuesto. Hay un tramo intermedio que yo tengo tengo una resistencia al cambio, pero mediana, qué es lo que hago y no hago. Y vamos al extremo izquierdo. Bueno, ¿qué pasa si estoy dispuesto a cambiar todo? La verdad que yo parto una hoja en blanca y estoy dispuesto en hacer borrón cuenta nueva y voy a redefinir mi negocio en pro de lo que tengo, de mi expertise, del mercado y lo que puedo razonablemente hacer. Y ahí vemos como las ventas tienen un potencial de crecimiento de un 75%, y yo creo que para América Latina definitivamente quedamos muy corto con este número. Yo creo que puede ser 500%, ¿ok? Como tope, siendo 300% la media. Vemos como esas empresas tienen un foco más en venta que costo, porque el peso de la materia prima, por ejemplo, crece 3 puntos. O sea, significa claramente que son conscientes que tienen que buscar la eficiencia productiva más allá que solamente costo bajo en insumos. Integran la mayoría parte de los servicios, sobre todo de terminaciones o acabados. De manera en poder entregar más rápido y sobre todo tener mayor control y confiabilidad en esos procesos que están como al final de la cola del producto. Tienen utilidades bastante mayores a las que no van a cambiar nada. Y es ahí donde también vemos la rentabilidad, como crece casi un 60% por empleado. Nosotros hemos visto que obviamente para América Latina puede ser 3 veces más a lo bajo, la verdad, a lo bajo. Y es eso el foco. Estos son muy buenos indicadores. La verdad que es una parte muy potente de este informe y le invito a tener esto en el radar. Ahora, ¿qué hacer en la práctica como tipo de cambio? Aquí hay como 7 recetas que son como los 7 focos principales. Lo primero es saber si yo voy a especializarme o no en determinado mercado de mis clientes, como lo hemos conversado. Puede ser que yo me especialice en el sector farmacéutico, puede ser que me especialice en el sector de la educación universitario, puede ser de farmacia, puede ser, ya lo dije, de retail, puede ser de financiero, constructora. Yo tengo que ver en mi país cuáles son los sectores con proyección de crecimiento. ¿Por qué no que vaya yo a invertir? Por ejemplo, me voy a especializar en la industria aeronáutica. Bueno, la verdad que en los próximos años está bastante complicado este sector, o automotriz, por ejemplo, que también va a ser otro sector muy complicado. Tengo que ver cuáles son los sectores de la economía que tienen proyección de crecimiento. Y eso es lo que yo voy a ir a buscar. ¿Cuáles son de ellos que son primero los grandes consumidores de impreso? Y después cómo yo puedo o qué tengo que hacer para atenderlos. Bueno, tendré que cambiar a alguna persona en venta, tendré tal vez yo aprender de esos sectores en particular, empezar a investigar, ir a seminarios, a ferias, comprar libros, qué sé yo. Cada uno verá cómo resuelve esto, pero tienen que entender cada vez más el negocio de su cliente. Yo puedo decir de no hacer esto, y ahí me quedaré o en la columna del medio o en la columna de la derecha. Yo puedo empezar a ampliar mi oferta de servicios y productos. No, de nuevo, no que lo voy a hacer todo yo. Yo puedo subcontratar, por supuesto. Ahí haré yo alianza con otras empresas. Entonces yo puedo decidir de hacer esto o de no hacerlo. Yo puedo también tomar la decisión de ampliar los turnos. Y ese es un tema no menor, porque yo me doy cuenta que todos lo sabemos, la gran parte de las imprentas son familiares, son pequeñas, y la verdad es que mientras el dueño esté o un familiar esté, la empresa funciona, y cuando este familiar se va, pues la imprenta ya deja de producir. Son muy pocas las imprentas familiares que trabajan en 2 turnos y casi ninguna en 3. Pero la invitación es esa, porque ¿por qué tener una máquina parada 16 horas diarias o 15 horas diarias? Esta máquina hay que hacerle trabajar, entonces hay que empezar a organizarse. Y de nuevo hay que ver qué es lo que le falta a usted como herramienta de control o de organización. Pero la invitación es esta. Aquellas que no pasan a mayor cantidad de turno, la verdad que van a tener menor rentabilidad.
Los improductivos, ya le dije, hay que declarar la guerra y hay que tener una meta, 400% anual. La verdad que en América Latina puede ser 2 o 3 veces este número. Son tantos los improductivos, o sea, para que tengan una idea, solamente los improductivos son del orden de un 30% en América Latina, son un 15% en España, son un 10% en Alemania. O sea, pueden por lo menos tener como meta reducir a la mitad, y llegarán a ser tan productivos como en España, que la cultura como más similar a América Latina. Pero hay que tener una meta. Y por lo tanto, es realmente cuando digo declarar guerra, es declarar guerra. Una máquina no puede estar parada porque sí. O sea, la única razón por la cual una máquina puede estar parada es porque no hay trabajo, pero por ningún caso es porque falta una información, porque falta una plancha, falta un color especial, o falta la prueba de color, o falta el papel, o lo que sea. O porque falló también el tema del mantenimiento preventivo. Gran parte de esos improductivos, pero también la otra gran parte de la organización y la gestión de esta producción. Hay que empezar a invertir en esos medios digitales. O sea, empezamos a usar lo bueno de esto. Yo veo cada vez más imprentas que publican en LinkedIn y es una excelente plataforma, pero no es la única. También varias imprentas tienen una cuenta en Facebook, pero también hay que pensar en Instagram y todos los otros medios y WhatsApp en algunos países también que se posiciona de forma muy potente como la plataforma de hoy. Si recordemos que las generaciones de los compradores ya cambió y va a seguir comprando y son 100% digitales. Los servicios de diseño, ya lo hemos conversado, verán si ustedes lo integran, no lo integran de forma parcial, a tiempo completo, freelance. Recuerden de pasar a costo variable la mayor cantidad de su planilla. Y luego, bueno, ¿qué tan permisivo soy en la aceptación de trabajo? Bueno, hay imprentas que claramente me dicen, no, si nosotros hacemos de todo lo que viene, le dijimos que sí. Bueno, pues la verdad de que hay que empezar a cambiar esto. ¿Por qué? Bueno, porque finalmente ustedes disponen de un tiempo determinado. Todos tenemos días de 24 horas. Aquí nadie tiene un día de 40 horas o de más horas, la verdad. Ese es el límite y la regla general para todos. ¿Cómo van a aprovechar esas 24 horas? O si trabajan en un turno, ¿cómo van a aprovechar esas 8, 9 o 10 horas? Porque esto es lo que finalmente le pone el límite a lo que pueden producir y facturar. Y es tiempo de empezar a analizar qué es lo que es más rentable hacer entonces. Y decir, bueno, yo voy a dejar de hacer esas cosas porque la verdad no tengo la maquinaria, no tengo la expertise, no soy muy bueno en esto y voy a empezar a subcontratarlo. Y son varios los empresarios que me han manifestado de que dejaron de producir tal cosa y les salía mucho más rentable tercerizarlo que hacerlo de forma propia. Entonces hay que hacer este análisis detallado para privilegiar en lo que son buenos. Y eso es lo que van a hacer. Y van a llenar sus máquinas con esto. Por último, bueno, ¿qué tengo que cambiar en mi organización? Y eso sí que es otro cambio no fácil de hacer. ¿Okay? ¿Qué tengo hoy y qué tengo que pensar para mañana? Bueno, primero, transversalmente, pasar la mayor cantidad de costo fijo a costo variable. Y de nuevo, pensamos absolutamente en cualquier tipo de cargo. ¿Okay? Y también veremos cómo también yo puedo cambiar persona por otra cosa, que es el concepto que comentaba Thomas Guzmán la vez pasada en los WU. O sea, ¿quién hace las cosas? Y quién, siempre hemos pensado en personas, pero hoy lo importante es quién o qué me lo va a resolver de la mejor forma, la más rápida, la más económica, finalmente la más eficiente. Y a veces es una persona, ¿sí? Y a veces es un software, a veces es un equipo, a veces es la combinación de 2 o 3 de esas variables. Y este software puede ser local, puede ser en la nube,
o sea, puede ser un servicio externo. Hay que pensar absolutamente en todas las alternativas disponibles que van a cambiar finalmente mi eficiencia. ¿Mm? Si vemos los jefes de producción o jefe de área, bueno, yo tengo un jefe de preprensa, un jefe de prensa, jefe de acabado, jefe de logística, despacho, lo que sea, muchos jefes. Bueno, esta estructura piramidal, la verdad que es muy ineficiente y muy costosa. Esto va directamente en contra de sus márgenes y eso hay que cambiar. Además, que le voy a decir que los jefes generalmente poco rol de jefe hacen. Hemos visto en la práctica que son en general no muy buenos administradores de la producción, están muy el último día, en cuando hay que despachar, se recuerdan de las cosas. Y nadie mejor que un software hace esto. Los softwares son imbatibles en lo que es planificación y gestión de la producción. Entonces hay que apoyarse de esas plataformas en un concepto 4.0. De nuevo, nosotros tenemos TwiSprint para esto, no es la única plataforma, pero nosotros pensamos que de lejos es la mejor. Es un apoyo. Hay que empezar a cambiar los roles. El tradicional jefe de producción para mí ya es un cargo obsoleto. Hoy en día hay que tener un planner, o sea, una persona que esté a cargo de la planificación y seguimiento de la producción. En todo instante sabe en tiempo real en qué está cualquier pedido de los clientes y sabe si este trabajo se va a despachar en los tiempos que se han comprometido o van a tener atraso y de cuánto va a tener atraso o qué es lo que hay que hacer para que no tenga atraso. Y de nuevo es una persona que se preocupa de esto y solo de esto. Y también es un rol que hemos visto mucho en el hemisferio norte que se llama fabricante. Este fabricante es como la persona que toma la mano desde la orden de compra del cliente y es el partner del vendedor, o sea, trabajan en equipo. Entonces el vendedor es quien mantiene la relación comercial con el cliente, va desde la definición de lo que se necesita, la cotización, el cierre del negocio. Una vez que llega la orden de compra, pasa la mano a este fabricante y este fabricante se hace cargo de la gestión del pedido del cliente hasta que le llegue en su bodega o su oficina. Y se encarga absolutamente de todo, incluyendo la facturación, la cobranza, o sea, es un ejecutivo de cuenta, pero por el lado de la producción. Y eso le da una cara muy visible al cliente donde muchas imprentas hacen, por ejemplo, envían un correo al cliente diciéndole, bueno, Juan Pablo es quien se va a encargar de tu pedido y por cualquier cosa, cualquier duda, este es tu contacto. Y eso le da una seguridad al cliente, una confianza y un sentido de profesionalismo muy diferenciador a lo que conocemos en la actualidad. El vendedor gráfico lo hemos conversado, hay que apoyarlo de campaña de marketing, de promoción y hay que empezar a especializarlo por sectores de actividad de la economía. El operador de preprensa, la verdad que también es una profesión que está condenada. Yo creo que hoy en día hay tecnología que permiten automatizar en un 100% casi los procesos de preprensa tal como lo conocemos, o sea, revisión de archivos, corrección de esos archivos, montaje, imposición de página, todo esto es automatizable al 100%. Entonces, muchas de las veces también hemos visto como por lo menos la mitad de las imprentas a nivel mundial no facturan nada de los servicios de preprensa, lo toman como un gasto necesario para poder imprimir. Pero en vez de esto, si yo lo voy automatizando, o sea, primero voy a entregar respuesta muchísimo más rápida que la competencia y eso va a ser un factor diferenciador y apreciado por los clientes. Pero también voy a empezar a sustituir a esa gente o sustituirla o capacitarla en que ofrezcan otro tipo de servicio que sí tienen valor y sí puedo facturar, como lo que es el diseño o el diseño cross-media. Y esa es la tendencia también en la cual hay que pensar. Administración y finanzas, bueno, hoy en día las plataformas hacen casi todo y nosotros hemos visto como básicamente se requiere una sola persona por cada 1000 facturas que sean de compra o venta. ¿No? Puede ser 500 facturas de compra, 500 de venta. Una persona es suficiente. Si hoy en día no tienen esas herramientas tecnológicas, entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
bueno, van a tener 3, 4 personas en su departamento o más, según el tamaño de la empresa, y esto va a quitar rentabilidad a su negocio. Recuerden, ¿cuánto facturo por empleado? Entonces, si yo tengo gran parte de mi planilla de sueldo en personal administrativo, sí o sí va a bajar mi rentabilidad. Por lo tanto, tienen que pensar en cada persona que yo tengo contratada o vende o produce. Todo el resto es lo que llamamos grasa. ¿Cómo puedo optimizar esto? ¿Yo puedo reemplazar, apoyar a esa persona con tecnología? Si la respuesta es sí, háganlo. No hay que esperar. Más esperan y más van a perder competitividad. Y después, según el foco que van a tomar en su negocio, hay nuevas profesiones que se van a hacer como imprescindible. Puede ser que necesiten especialistas técnicos en base de datos. Si quieren desarrollar el mercado, por ejemplo, o servicios de data variable. Personalización, puede ser que necesiten gente que estén especializado en activos digitales, que llamamos, o sea, cómo yo puedo ofrecer a mis clientes el almacenamiento, la gestión de todos sus archivos que usan en sus comunicaciones. Cómo puedo tener técnicos en color management u otras cosas que necesiten. Y de nuevo, puede ser gente contratada part-time, freelance, por un horario, de nuevo, pensar en esos costos variables. Sí o sí, la verdad que sí o sí, hay que cambiar el organigrama de su empresa, hay que empezar en repensar cómo se reparten los cargos y finalmente también la pertinencia de esos cargos. Muchas veces mantenemos las organizaciones como son por inercia, porque siempre fue así, porque todos lo hacen así. Y hoy en día la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si empiezo yo a repensar mi organización y cómo lo hago más eficiente? Y nosotros tenemos bastante casos concretos de imprentas en América Latina que hicieron esos cambios y donde vieron realmente el reflejo en los resultados. Si finalmente de eso estamos conversando, cómo pudieron ver mejorar sustancialmente la eficiencia de su negocio. Le voy a dejar este slide de resumen para que lo tengan a la vista, porque es bastante información, ¿no es cierto? Y abrir este espacio de preguntas para las dudas que han podido tener o lo que quisieran que se ahonde un poco más. Pueden hacer sus preguntas por el chat o tomando el micrófono. Oye, José, bueno, de partida es súper interesante lo que acabas de exponer y efectivamente es algo que hemos visto en repetidas ocasiones. Ahora, me gustaría hacer la siguiente pregunta, ¿cómo tú ves, o sea, efectivamente, no solamente para la industria gráfica, sino que para todas los clientes en general, o sea, para todas las industrias, cambiar es difícil, ¿ya? ¿Qué pasos pudiese tomar, por ejemplo, un cliente que no tiene muy claro hacia dónde ir? ¿Qué pasos pudiese tomar de forma tímida para empezar a ver, oye, mira, tal vez pudiese empezar a experimentar un poco aquí, un poco acá, para encontrar un camino de cara a mejorar sus ventas, etcétera? Esa es la pregunta del $1.000.000. ¿Por dónde empiezo yo? Y es verdad de que generalmente los dueños de imprenta están la cabeza bajo el agua, apagando incendios, hacen de todo, la venta, la cobranza, la gestión de la producción, arreglan todo tipo de problemas y es difícil sacar esa cabeza del agua y ver a lo lejos. Yo creo que tal vez este periodo, seguramente, este periodo en que muchos están de cuarentena, hay que aprovecharlo a esto, hacer una profunda reflexión acerca de su negocio. Lo que yo empezaría a hacer es una lista de lo que yo hago bien,
o pienso hacer bien, y recogiendo opiniones y puntos de vista también, o sea, empezando a conversar más con mi gente, que sea del área comercial, del área de producción, o sea, yo creo que cada área, cada persona que trabaja en mi organización, algo tiene que decir sobre la empresa. Eh, Primero una lista, lo positivo y lo no tan positivo. Y después ver cuál es mi oferta de valor, tratar de identificar cuál podría ser mi oferta de valor. Entonces, mi oferta de valor es qué es lo que me diferencia de la competencia. O sea, no es mi máquina, no es lo que hago, no. Es qué es lo que puedo ofrecer que la competencia no ofrece. Por ejemplo, volvemos a verlo. Yo puedo ser el más rápido de mi mercado. Yo puedo ser imbatible en tiempos de entrega. Bueno, esto puede ser, por ejemplo, una buena pregunta que uno se hace y dice, bueno, ¿qué me falta para ser el más rápido? Algo tengo, porque si no tengo absolutamente nada, bueno, habrá que buscar otra cosa, porque para ser el más rápido hay que tener un sustento tecnológico muy fuerte. Si no tengo la capacidad de invertir en nueva maquinaria, plataformas o lo que sea, entonces mejor voy a tomar otro camino. Yo voy a decir, bueno, yo puedo ser el mejor en mi especialidad. O sea, por ejemplo, yo podría desarrollar un negocio de productos premium en que por mi expertise, porque tengo la gente ultra capacitada, porque históricamente he trabajado para segmentos de lujo, cosas así, yo podría especializarme en productos premium, capaz, incluso con máquinas muy antiguas, ¿ok? Y este es el análisis que hay que hacer. Y luego hay que ponerse pequeñas metas. Ojo a esto de, yo tengo que hacer, ya tengo 14 acciones que hacer este año, no van a ser ni 3. Póngase metas pequeñas, razonables y de corto plazo. Ven que este camino es como una gran escalera en que hay que poner los peldaños uno tras el otro. No van a subir esta escalera de a 5 peldaños, de a 10 peldaños. O sea, van a subir 1 y 2 y después se van a caer. Entonces, pequeñas metas que van en el pro o en pro del servicio al cliente. Finalmente, todo lo que van a hacer tiene que ir directamente a la cuenta de cómo esto mejora la experiencia de mi cliente con mis servicios y productos. Súper interesante también preguntarle a los clientes. O sea, ¿cuántas veces no hacemos esto? O sea, como que pensamos en el lugar de los clientes. No, yo creo que los clientes necesitan esto. Y empieza a desarrollar toda la empresa en torno a esto y fue un supuesto malo. Entonces la invitación es, bueno, hay distintas técnicas. Hay una que se llama Canvas. Canvas para desarrollar oferta de valor. En que uno dice, bueno, voy a tener algunas ideas y las voy a validar con mis clientes. Voy a ir a preguntar a aquellos que tengo más confianza. Voy a decir, oye, ¿tú tienes este problema? ¿Qué te parece si yo te ofrezco esto? ¿Te parece una buena idea? Y ahí uno va sondeando. Y la verdad es que no hay que preguntar a miles de gente, ¿eh? Una vez que uno se da cuenta que el tercero te dice lo mismo que los otros dos, bueno, está listo. Esto es. Y ahí empiezas a desarrollar tu negocio en función. Y hay que estar dispuesto en hacer cualquier tipo de cambio. No hay que cerrarse en absolutamente nada. Y hay una palabra o una frase que está prohibida en todo esto, es siempre lo hicimos así. Esto del siempre lo hicimos así, esto hay que erradicar del vocabulario. No existe. Hay que estar dispuesto en pensar desde cero. Y en esto, la verdad que yo creo que nosotros como Antalis, porque ya estamos en eso desde hace ya varios años, bueno, en esto lo podemos ayudar si finalmente es cosa que nos pidan esta ayuda. Nosotros no es un servicio que cobramos, no tenemos una consultora, ¿no es cierto? Pero sí, tenemos muchísimo expertise, tenemos una visión global, internacional, somos una multinacional, entonces beneficiamos de mucha información valiosa que podemos compartir con nuestro cliente y eso es parte de lo que hacemos hoy y de lo que hacemos todo el año también.
Espero haber respondido a tu pregunta, Cristian. Absolutamente, absolutamente. Ahora me gustaría obviamente escuchar a nuestros asistentes qué preguntas pudiesen tener de cara a lo que acabamos de escuchar. Hola, Cristian. Hola. ¿Sí? Hola, ¿Sí? Cristian, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Patricia. Cristian, ¿tienes algunas preguntas de los clientes en el chat? Ah, perfecto. Mire, yo acá pidiendo, ya. Ok. Vamos a dar la pregunta de Raiza Rivera. Buenos días, por favor, ¿nos puedes dar algunos ejemplos de cómo podemos complementar la impresión del packaging con el marketing digital? Ok. Bueno, definitivamente hay tecnología de realidad aumentada que ni siquiera necesitan de un código QR, porque en packaging, bueno, primero en packaging hay poca superficie útil para colocar información y generalmente los packaging son sobrecargados de información. Y algo que es genial que se va desarrollando son esas aplicaciones que te dan información complementaria del producto. Por ejemplo, toda la tabla energética, toda la información si tiene gluten, no tiene gluten, qué tanto azúcar, recomendaciones de consumo, que uno va acercando el celular al envase, puede ser etiqueta, estuche, lo que sea, y aparece esta información en el celular por sobre el empaque. Ese es el complemento. Y por otra parte, es campañas focalizadas, por ejemplo, no sé, cuando sale una película, la industria alimenticia usa mucho de esto, o sea, una película de Disney y bueno, viene todo el lote de galletas con la imagen de la princesa o lo que sea. Um, entonces, es hacer vínculo entre el reconocimiento, o sea, invitar a que los clientes acerquen los celulares a esos productos para generar algo. Y este algo puede ser ir a una landing page, ir a una oferta, ir a un juego. La verdad que hay que llamar a la creatividad. Yo sé que esto es lo que tal vez está en vía de desaparición, la creatividad, que es otro tema de conversación en las agencias. Pero la verdad que la invitación es cómo yo uso un medio packaging para generar otra experiencia para el cliente. Hay líneas, por ejemplo, exclusivas. Yo sé que, por ejemplo, tienen etiquetas que son únicas. Eso es lo que permite la impresión digital. Y hay vinos que son muy caros y hay una viña en Estados Unidos que desarrolla una etiqueta en que el cliente puede comprobar que el vino es original. O sea, no es una copia, no es una falsificación. También es el tema de la falsificación, otro nicho para aplicaciones digitales junto con el impreso. Entonces te confirman que el vino sí es lo que pretende ser y además te dice esta botella en qué parte, o sea, te hacen todo un marketing, te dicen, salió de la uva de este sector de la viña y esto fue el proceso y este es el número, la botella y te genera como un pequeño certificado. Hay otra viña conocida en Chile que hizo una colección de vinos, donde la etiqueta era la imagen de grandes asesinos de la historia. Entonces era una ilustración y uno acercaba el celular y como que la persona tomaba viva y te contaba su historia, de cuál había sido su gran masacre, la verdad. Tuvo mucho éxito este vino porque la gente no lo compraron por el vino, sino que lo compraron simplemente por la experiencia. Hay una marca de cerveza en Brasil que desarrolló realidad aumentada con guerra de dragones y de personajes de ficción. Súper entretenida, entonces tenían un personaje para cada sabor de cerveza y finalmente la gente compraban cada sabor para ver qué personaje iba a salir y había juego entre los invitados y la verdad que las posibilidades son infinitas, hay que empezar a buscar
todo está en la nube, la verdad, todo está en Internet. Hay mucho por hacer, muchísimo por hacer. Hay que buscar esas ideas, hay que buscar las soluciones tecnológicas para hacerlo y también hay que buscar la gente que sabe de esto. Excelente. Efectivamente, como dice José, hay un mundo de oportunidades en lo que es combinar temas digitales con temas impresos. Por ejemplo, otra vez se hablaba sobre de imprimir papeles murales para piezas de niños que tuviesen códigos que después uno pudiese ir, que vinieran con cuentos finalmente. Entonces uno con el celular pudiera ir generando cuentos para los niños en la misma habitación, entonces crea una experiencia súper interesante también para el resto de la gente que está buscando obviamente cómo diferenciarse. Entonces, Bueno. Y está también la campaña de marketing digital que te invitan a buscar el producto en tienda y acercar tu celular a este producto para ver si es que tú ganaste algo. O sea, la verdad que si uno empieza a recordar todo lo que ha visto, escuchado hablar, hay un sinfín número de oportunidades. Y es ahí donde, como hoy en día el impreso está desconectado de los medios digitales y también los medios digitales están desconectados del medio impreso, entonces la gente va pensando por separado y esa es la razón por la cual no hay integración. Y la pregunta es, ¿la agencia se va a acercar al medio impreso o considerando que el 100% de la gente que trabaja en esas agencias son 100% digitales, por lo tanto hay muy poca oportunidad o posibilidad que se acerquen al impreso, o definitivamente es la imprenta que va a hacer este primer paso y acercarse a esas agencias ofreciéndole la posibilidad de hacer este tipo de campaña. Yo le prometo que ningún creativo de agencia le va a cerrar la puerta, porque él también necesita diferenciarse, necesita hacer cosas distintas, excepcionales, que van a generar resultados distintos y excepcionales. Y por lo tanto, la invitación es empezar a documentarse sobre experiencias ya pasadas y replicarla y hacer este trabajo de ir a ofrecer esta posibilidad donde usted como imprenta le dice, mira, no se preocupen por la parte técnica, nosotros le vamos a resolver esto, ¿ok? Porque lo primero que el creativo va a tener la gana, después se va a enfrentar con que, sí, pero ¿cómo lo hacemos? Nosotros no sabemos, no tenemos experiencia. No. Entonces dije, no te preocupes, ya tengo el equipo que está dispuesto en trabajar con ustedes en el desarrollo, en la creación y la producción de esta campaña multimedia. ¿Otra pregunta, Cristian, del chat? Tenemos a Percy Rojas que estaba preguntando sobre el software Twistprint. Mira, pudiésemos entrar a hablar de esto, pero realmente es una conversación un poquitín más larga y tendría que ser más dedicado a eso, pero eh, a Percy podríamos obviamente contactarlo y darle más detalles en específico en otra ocasión. O sea, ponernos a hablar. Pero finalmente Twistprint es una plataforma que permite gestionar una imprenta de la A a la Z sin mayores complicaciones y de una forma mucho más dinámica. Muy a grandes rasgos. Recordar que a partir de este jueves y por lo menos durante un mes y medio, vamos a tener todo un ciclo de webinars mostrando puntos específicos de Twistprint que van en el pro de aumentar las ventas, los márgenes y la calidad de servicio. Así que tal vez se podría invitar. Exactamente, buena idea. ¿Hay alguna otra pregunta que por parte del público? Nos queda 5 minutos. Hola, más que preguntas, habla de Pilar, más que preguntas.
quiero decirle que al estar con los clientes muchas veces ellos tienen como aprehensión o susto o están mirando las cosas más negativas. Yo los invito al cambio. Yo creo que para allá va la industria en general y en especial esta, que es muy tecnológica. Entonces yo creo que tienen que mirar, tienen que atreverse y como dijo José en algún minuto, estamos para apoyarlos. Yo creo que Antalis tiene muchas herramientas para poder apoyar en, en distintas áreas o en distintas miradas. Así que eso es nomás una invitación a todos los clientes que tenemos aquí en esta sesión y que vamos a estar para ello. Gracias, Pilar. Gracias, Pilar. Sí, y como dice, efectivamente, como dice Pilar, esto no es fácil, si fuese fácil ya se habría hecho, pero la invitación está en que no están solos tampoco, nosotros como Antalis hemos tomado como mandato esto de generar un ecosistema que permita a los clientes cambiar, que permita a los clientes crecer. Si a ustedes les va bien, a nosotros nos va bien, obviamente, y por eso es que estamos tratando de promover eh, esta idea de que hay un mundo de posibilidades allá afuera que es mucho más interesante y de mucho más valor y de mucha mayor rentabilidad para todos y que está en nosotros ir a buscarlo finalmente y que se ejecute. Por lo tanto, tomando lo que dice Pilar, oye, si creen que esto podría sumarles, de verdad, oye, más que felices de sentarnos a conversar y contarles en más detalle de cómo pudiésemos apoyarlos en esta transición de cambio. Para terminar, le dejo esos links. El link de la consultora Casals de España, donde ustedes podrán comprar este estudio y un montón de otros estudios y libros sobre el tema de la gráfica. El link de TwoSprint para saber más de esta plataforma. Y también dos links muy interesantes. Uno de esta iniciativa que se llama Methodical, que le va a entregar todas unas guías, una pauta, cómo desarrollar mejor experiencia de cliente. Y este link de Turingo, de nuestro amigo Iván Verano, que desarrolló un curso gratuito para apoyarle en cómo abordar este cambio tan difícil. ¿Okay? Así que aprovechen, son toda información muy valiosa y herramientas para empezar este camino hacia el cambio y finalmente crecer. Recuerden, cambiar para crecer y aprovechar oportunidades que muchos van a dejar o no van a ver simplemente. Y eso en el pro de su negocio y toda la gente que vive de esto. Muchísimas gracias por su atención y que tengan una excelente semana y también el mejor deseo, los éxitos para enfrentar esta pandemia y salir fortalecido de esta. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, adiós. Gracias, hasta luego. Hasta luego todos, muchas gracias por asistir. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, José, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, José y Cristian. Gracias.